presentando, como siempre, este discipulado delante de las manos de nuestro Dios. Es un gusto el saludarles a todos y cada uno de los que están conectados. Bueno, Jesús, Mario y nuestra hermana Moni y los que nos están viendo en YouTube. Es un gusto el saludarlos, es un gusto el ver que una vez más estamos conectados a un discipulado y sobre todo porque Dios nos permite llegar a más y más personas. De verdad que ustedes pueden ver el canal, podemos ver que las vistas han crecido, la visualización incluso ha mejorado muchísimo y creo que esto solamente lo ha hecho Dios, ¿no? Sabiendo que cuando ponemos en las manos de Dios todo lo que hacemos, es algo que nosotros podemos asegurar que pues prácticamente nuestro Dios es el que está hablando, el que está impactando vidas, corazones y sobre todo que la palabra de Dios es la que se está presentando aquí, ¿no? Estamos de hecho retomando en nuestra clase lo que es en la armadura de Dios como pequeña miniserie en la cual estábamos viendo el escudo de la fe y creo que este es de los temas más largos que hemos tenido que estudiar, pues más que nada porque podemos abordar muchísimas áreas o ver desde distintos ángulos lo que es pues realmente la fe, ¿no? Podemos nosotros ver que además de creer, nos ayuda a blindarnos de muchas cosas que nosotros podemos tener en nuestra cabeza, en nuestra mente, y creo que es lo más importante el poder saber que es como un escudo que nos va a ayudar a cubrir todas nuestras áreas espirituales en sí, para que podamos nosotros resistir a todos los ataques que podamos estar recibiendo. Así que bienvenidos a todos, pero me gustaría que pudiéramos entregar ese tiempo en manos de nuestro Dios para que Él sea enseñando esta clase, ¿vale? Como siempre. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos y vamos a dar la bienvenida a nuestro Espíritu Santo. Padre eterno, precioso Jesús, Espíritu Santo amado, damos gracias, Señor, en esta hora, porque nos permites estar de mañana en un domingo, Señor, sabiendo que como muchas veces tal vez hemos cantado, Señor, este canto de Marcos Witt, pues dice, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Queremos de verdad entender y sobre todo vivir esta situación que escuchamos en este canto, Señor. Queremos nosotros siempre respirar y ver, Señor, que tú has renovado una misericordia en cada mañana, Señor, para nuestras vidas. Pero sobre todo queremos agradecerte porque siempre has tenido el cuidado de nuestras vidas y nosotros, Señor, como cristianos, como seguidores tuyos, necesitamos tener todo en todo este tiempo, Señor. La búsqueda de tu presencia, la búsqueda de en todo tiempo saber que tú estás con nosotros y que puedes tú hablarnos, Señor, en este discipulado. Como siempre te damos la bienvenida para que seas tú hablando, Señor, en esta hora, Señor, que quites por completo, Señor, toda filosofía humana, Señor, toda persona, Señor, que en este caso yo me vuelvo a sentar como un alumno más, Señor, para poder ser enseñado en delante tuya, Maestro. Queremos que tú siempre, Señor, seas entronándote en este tiempo de discipulado, Señor, y que por favor nos ayudes a conocer más de ti y sobre todo a reforzar nuestra vida devocional, Señor, porque la vida devocional, Señor, es conocer cada una de las cosas que hay en un ambiente cristiano para poder poner en práctica, Señor, todo lo que nos has dicho, Señor, y desechar, Señor, lo que no es correcto, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Sé tú entrenándote en esta clase y como siempre eres el invitado y sobre todo el propósito por el cual estamos aquí. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vámonos con nuestra miniserie del tema 1.10, más líbranos del mal, y nos vamos a hacer la pregunta del día de hoy. ¿Qué hemos visto hasta ahorita? Hasta el momento hemos estado reflexionando la parte de la armadura del escudo de la fe, en el cual pudimos analizar la importancia de la fe en nuestra vida como seguidores de Jesús. Hemos podido hasta el momento darnos cuenta de que la fe es lo que debemos poner sobre todas las cosas, ya que si nosotros no formamos una base en nuestra vida en la fe, no podríamos tener la certeza de la existencia de su poder y de la misericordia de nuestro Dios. También pudimos ver que nosotros como hermanos en Cristo debemos de ser unidos.
orando unos por otros, de manera que Dios ponga a trabajar una fe que nunca hemos experimentado. Recordemos que nuestra fe es lo que siempre Él va a permitir que el poder de Dios sea manifestado y extendido incluso a personas que no conocen de Él. Sabemos que la fe pues nos puede ayudar a que las demás personas crean, ¿no? Si las demás personas ven que nuestra convicción es segura, las demás personas van a querer replicar lo mismo y tener su propio encuentro con Jesús. Lo más importante de que ellos vean que nosotros lo estamos haciendo es que no se va a revelar de la misma forma que a nosotros, sino todo lo contrario. Se tiene que prácticamente hacer de manera distinta y de manera personal el encuentro directo con nuestro Dios. ¿Para qué? Para que esas personas nuevamente tengan una comunión con Dios si tal vez ya estaban alejadas de Jesús o puedan tener un encuentro genuino 100% como lo tuvo Pablo cuando él se le fue revelada la palabra de Dios. Entonces, tal y como lo hicimos con la verdad, la justicia y el evangelio, vamos a estudiar el origen del escudo de la fe. Esto es importante porque pues, podemos entender por qué Pablo mencionaba tanto que tenías que ponerte cada uno de los elementos de la armadura de Dios. Debido a la época en la que visitó Pablo Efeso, diversos estudios nos hacen referencia que el escudo que él veía y que él pues prácticamente basó este conocimiento en Efesios para tocar el tema de la fe, era uno de nombre Tureos, el cual era un escudo que usaban los gálatas, las personas que vivían en Galacia, el cual cubría la mayor parte de su cuerpo y contaba con correas de cuero para poderlo sujetar. Este tipo de escudo era utilizado por la infantería pesada, la cual era una sección del ejército que era considerada como la mejor armada y la que tenía una armadura muchísimo más completa. Esto que podemos hacer como pequeña pausa de este tema es muy importante porque si lo hacían de forma física, Pablo lo aborda para que lo hagamos de forma espiritual. Y si en aquel momento era la sección del ejército que era considerada la más armada, por eso es que Pablo aborda este tema directamente con la fe, porque él no quería que quedara ninguna duda de que lo que él tenía que hacer era blindar el corazón de aquella persona que iba a leer esta situación de de la armadura de Dios. En este caso, pues obviamente estamos hablando de la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque es lo que estamos leyendo nosotros en Efesios 6. Entonces, pues lo que veíamos nosotros es que de la misma forma que él vio, porque de hecho se escribe primero Gálatas y después se escribe Efesios, por eso es que viene tanta la referencia a lo que nosotros hemos estado viendo hacia la fe, porque si él veía que las personas de la iglesia de la provincia de Galacia eran tan bien armadas, de la misma forma tenía que replicar que nosotros nos vistiéramos con una armadura espiritual para nosotros poder tener nuestra armadura más completa y sobre todo un escudo que pudiera detener los ataques del enemigo. Y aquí les pongo la imagen de cómo era el escudo Tureos. El escudo Tureos era muy pesado, era muy alto y vamos a ver más adelante las dimensiones de lo que es este escudo. Pero aquí se los presento con algunos diseños, con algunas muestras de cómo era, algunos colores y que algunos eran redondeados y algunos eran casi de forma rectangular, sabiendo que tenía que cubrir la mayor parte de su cuerpo y que pues, con la comodidad de estar amarrado con esas correas de cuero para poderlas sujetar y que no fuera tan difícil el cargarlo. ¿Por qué? Porque pues obviamente ellos veían que era una tecnología que en aquel entonces era muy efectiva, pues veíamos que tenía que blindar a la iglesia de los Efesios para poder hacer grandes cosas
con la ayuda de Timoteo, porque vemos que pues, Timoteo se queda también en la iglesia de los Efesios, sabiendo que lo que él iba a hacer era hacer crecer el ministerio de esa iglesia y que no se perdiera la palabra de Dios. De hecho, siempre estaba reforzando mucho esta parte con los efesios para que no cayeran en falsas doctrinas y sobre todo en cosas que lo iban a hacer caer al pueblo, ¿no? Otro de los escudos que pudo tener en cuenta el apóstol Pablo fue el del Imperio Romano, el cual se conocía como Ducero, el cual era usado en los enfrentamientos masivos y cuerpo a cuerpo. El escudo medía aproximadamente 1,35 metros. Es muy alto, y si es muy alto, pues es demasiado pesado, por lo cual todos y cada una de las personas del Imperio Romano necesitaban tener, además de una condición física excepcional, una fuerza en sus brazos y en todo su cuerpo para poder cargar este escudo, porque sí era mejor cargar un escudo de 1,35 metros a ser derrotado en una parte de su vida, en una parte de lo que ellos tenían alrededor y que fueran vulnerables ante un ataque. Y aquí vamos a ver que estos escudos son los que vemos en las películas, los cuales eran usados por los romanos en sus escuadrones que desplegaban al frente de sus ejércitos. Estos escudos se utilizaban en una formación que era basada en estar hombro a hombro, lo cual significa estar tan unidos que fueran impenetrables. Incluso la forma que tenía el escudo les permitía cubrir la cabeza y además les permitía formar una especie de caparazón cuando los enemigos lanzaban objetos como rocas, entre muchos otros objetos. Y aquí está la muestra del Bucerios. Es un escudo que era demasiado pesado, que era muy efectivo para un contacto cuando estaban en una formación de ataque. Y esto es un llamado para que nosotros tengamos pues siempre el llamarnos a la unidad entre todos los hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos solamente las historias o las cosas que hay con las personas que pues sí tenemos contacto pues muy cercano, pues nada más podemos nosotros tener una formación pequeña, pero sabiendo que nosotros somos un cuerpo en Cristo, que tenemos que tener pues amplia comunión y comunicación con todos, sabemos que necesitamos estar cubriendo la espalda y sobre todo los hombros de cada una de las personas que están a nuestro alrededor, que consideramos como hermanos en Cristo. Eso es importante porque muchas veces puede llegar los ataques hacia otras personas y esos ataques pueden llegar a nuestros corazones sabiendo que esto puede llegar como algo que no puede se puede salir de nuestro control. Por lo tanto, necesitamos blindarnos y ayudar a blindar a las demás personas que están a nuestro alrededor para que esos ataques tampoco mengüen en nuestro corazón, no mengüen nuestra fe, porque justamente lo que hemos estado viendo es que la parte de que nuestro Dios nos va a ayudar a librarnos del mal va a ser con la fe. La fe no solamente es creer que algo puede ser posible, con nuestro corazón y con algo que está 100% fijo. También nos va a ayudar que la fe ayude a esquivar todos los ataques espirituales de nuestra vida. Es necesario que nos ayudemos unos a otros. ¿Para qué? Para que cuando nosotros veamos a alguien caído, tengamos la oportunidad de que tenemos un escudo espiritual en nuestra vida al frente y podemos ayudar a las demás personas a levantarse. No podemos tampoco tener pues como una insensibilidad de no ver a la persona caída y nosotros seguir adelante, porque en nosotros como cristianos debemos de ser llamados siempre a ayudar y sobre todo hacerlo con un corazón entendido. Esto es muy importante para que nosotros no caigamos en algún error que pueda hacernos caer y que eso también vulnere nuestra integridad, ¿no? Porque de hecho este escudo fue creado para que no penetrara ninguna parte de su cuerpo, para que de forma agachada solamente
siendo acribillados por la parte de atrás, eran la forma más vulnerable de verlo. Pero cuando las situaciones iban de frente, era una formación impenetrable de estar hombro a hombro para que no pudiera entrar ni siquiera una flecha, ni siquiera una espada, nada entraba para quitar la vida de la persona que estaba atrás del escudo. Por lo tanto, necesitamos tener una formación espiritual unidos como hermanos en Cristo. Así que eso es lo que necesitamos tener en nuestro corazón para que no seamos atacados. Esta forma de luchar de los romanos nos deja como enseñanza que nosotros debemos de reforzar esa unidad. No debemos creer nunca que somos lo suficientemente fuertes con nuestras propias fuerzas, ya que incluso Pablo, en sus introducciones a las cartas a las iglesias que siempre mencionaba, que intercedía por ellas. Incluso en Efesios 6:18 nos dice que debemos de orar por todos los santos, que en este caso somos los hermanos en Cristo. Por eso es que era un llamado que les decía antes de la diapositiva, a nosotros estar unidos y orar unos por otros, orar por todos aquellos que conocemos, sabiendo que todos necesitamos de todo, ¿no? Porque somos hermanos en Cristo. Ahora, analizando otro poco del fragmento que continúa en el versículo 16 de Efesios 6, podemos leer que el escudo de la fe nos va a servir para poder apagar todos los dardos de fuego del enemigo, lo cual nos debe de recordar que el enemigo siempre va a querer atacarnos y lanzar dardos que destruyan nuestra vida espiritual. Esto, como muchas veces lo dice nuestro pastor Jonathan, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué? Porque necesitamos leer cómo lo dijo en este caso Pablo en Efesios 6:16. Dice la palabra de Dios, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. No dice que era un dardo tranquilizante, no dice que era un dardo nada más de los que utilizamos para poder llevar una diversión en el tiro al blanco. Era un dardo que tiraba directamente a matar y si no mataba, quemaba. En este caso era dardo de fuego del enemigo. Entonces, lo que nosotros nos debe de recordar siempre es que el enemigo va a querer atacarnos y lanzar dardos, tentaciones, comentarios en nuestro corazón, situaciones que vulneren la protección que Dios nos está dando con la fe. Siempre esos dardos van a destruir nuestra vida espiritual, por lo tanto necesitamos estar completamente seguros de que Él es el que nos está fortaleciendo y no estamos buscando fortalecernos con una persona, con un predicador, con un pastor, con un profeta, con alguien que hemos visto por YouTube, con nadie. ¿Por qué? Porque es necesario que siempre nuestra confianza sea puesta en nuestro Dios, porque de lo contrario, al ser seres humanos, podemos equivocarnos, podemos tener tropezones y pues esto puede vulnerar la vida del que está al lado o de nosotros mismos si nosotros nos estamos apoyando con alguien que no es directamente Dios. Esto es necesario porque volviendo a profundizar en las estrategias de los ejércitos en el tiempo de Pablo, podemos estudiar que con la sección de arquería, el objetivo era vulnerar con flechas al ejército contrario, por lo que era necesario que el escudo protegiera la mayor parte del cuerpo, de manera que no pudiera ser atravesados con una flecha. De la misma forma, nosotros podemos ser atacados en nuestra vida espiritual, al ser atacados con incredulidad, menguando nuestra confianza en Dios. Por eso es que debemos de portar en todo momento nuestro escudo de la fe, porque no sabemos cuándo, cómo y dónde vamos a ser atacados. Nuestra confianza en Dios nunca debe de ser cuestionada, incluso cuando está frente a nosotros un problema o alguna situación que creemos que ya nos ha rebasado. Tenemos que tener la confianza de que Dios siempre va a tener el control, pero lo que podemos hacer de nuestra parte
es que ese escudo de la fe esté completamente levantado y blindado nuestra vida por completo. No debemos de dejar espacios porque por ahí puede entrar un dardo del enemigo y puede vulnerar las situaciones que hay en nuestro corazón, en nuestra vida. Y es necesario que pongamos atención en esto para que evitemos caer en situaciones que Dios ya nos está advirtiendo. Por lo tanto, esto nos debemos casi casi de grabar, de ponerlo siempre en nuestro corazón y hagan de cuenta como si ustedes se lo pintan directamente y que ustedes lo tengan en su corazón bien fijo. El escudo de la fe siempre nos va a cubrir porque no sabemos cuándo vamos a ser atacados. Podemos ser atacados en nuestros pensamientos, podemos ser atacados directamente por una persona, podemos ser atacados con situaciones que ni siquiera son de nosotros y esto es lo que necesitamos poner atención, porque por eso mismo es que esos dardos pueden penetrar por en algún momentito que nosotros hayamos levantado un poquito nuestro escudo de la fe y eso pueda herir nuestras vidas. Es necesario que esto siempre sea reforzado para que la fe destruya todo aquello que no proviene directamente de Dios. Esto es necesario porque de esta misma forma nosotros vamos a saber que estamos escuchando 100% a Dios y que lo que nosotros hemos recibido como palabra, si no viene de parte de Dios, pues que no llegue a nuestro corazón y que no se quede fijo en nuestra vida. Resumiendo hasta ahorita, vemos que ha sido una bendición el estudiar el escudo de la fe, elemento de la armadura de Dios que se va a encargar de detener todos los ataques del enemigo que quieran detener el poder que tiene nuestra fe para obrar en lo sobrenatural. Si nosotros creemos que el problema que estamos viviendo ya nos rebasó y nuestras fuerzas ya no bastan para luchar, podemos pedirle que nos libre de los ataques y que nos afirme la confianza en Él. Por eso es que todo este significado abre hasta una miniserie, el 1.10, más líbranos del mal, porque también necesitamos estudiar este elemento para analizar también los tipos de fe que se presentan en el ambiente cristiano. Y desafortunadamente les pongo este emoji porque sí, hay un termómetro de fe en el cual nosotros podemos ver cuánta fe tenemos. Tenemos nada, poca, regular o muy buena fe. Por eso es que cuando nuestro Señor Jesús le preguntaba a sus discípulos todas las cosas que ocupaban una fe, pues a veces que les decía, ¿no? Hombre de poca fe, ¿por qué no creíste? Ustedes no tienen fe, ustedes necesitan fortalecer su fe, la 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 fe. Les decía para que en todo tiempo ellos buscaran fortalecerlo. Todo llegó cuando el Espíritu Santo tocó sus vidas y nuestro Señor Jesús fue crucificado para que ellos tuvieran la oportunidad de desarrollar lo que tanto tiempo nuestro Señor Jesús les habló y tal vez no les había sido revelado. En este caso, los tipos de fe que se presentan en el ambiente cristiano son los siguientes. Son los tipos de fe que se han hallado a lo largo de la historia del hombre que se encuentran plasmados en la Biblia. Y para esto vamos al primer punto, que es sin fe, con la referencia en Lucas 1:20. Está un símbolo rojo en el cual podemos tener como anuncio o aviso de el peligro. Lucas 1:20 dice la palabra de Dios. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. En este caso, el contexto de este texto es cuando Zacarías se encuentra directamente con un ángel, el cual le dice que su esposa iba a estar embarazada. En este caso, la incredulidad de Zacarías, pues no era mala, ¿no? No es satanizar tampoco que no tuviera fe. ¿Por qué? Porque era
muy complicado de entender que su esposa iba a tener un hijo, si ellos ya eran ancianos. Es necesario ver, tampoco es justificable que no tuviera fe. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en la historia de Israel, pues vemos que hasta Sara, pues a una edad súper avanzada, tuvo un hijo. En este caso conocemos como el nombre de Isaac. Por lo tanto, necesitamos saber que pues, ellos tenían un antecedente de creer en Dios directamente, pero la situación fue que ellos no lo creyeron, ¿no? Entonces, Zacarías no lo creyó, su esposa sí, porque pues a final de cuentas ella vio el desarrollo de su bebé dentro del vientre, pero Zacarías no, y hasta que y Juan el Bautista salió del vientre, fue que él recobró la voz nuevamente. Y pues esto también lo hemos visto en algunos episodios de algunas series, lo hemos visto en algunas representaciones de caricatura. Podemos ver que es algo que hasta lo hacen como muy sencillo, ¿no? De que, ay, recuperé mi voz, ¿no? Pero yo me imagino que era una desesperación tan fuerte y sobre todo una culpa en su corazón por no haberle creído directamente a Dios al grado de quedarse mudo, ¿no? Entonces, es muy feo porque en este pasaje podemos ver el peligro de no tener fe, ya que Zacarías tuvo como esta consecuencia quedarse mudo al no creer que las oraciones que levantaba a Dios fueran escuchadas. Claramente vemos que la fe no hace su aparición en este escenario. Ahora nos vamos al grado un poquito menos del medio, ¿no? Que es la poca fe. Nos vamos a Mateo 8:16, 8:26 y Mateo dice así lo siguiente, Mateo 8:26. De hecho, es cuando Jesús calma la tempestad desde el versículo 23. Pero en el versículo 26 dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Por qué entendemos que este pasaje tiene poca fe? Porque podemos ver que los discípulos creían que la tempestad ya había acabado con ellos, con Jesús dentro de la barca. Esto es impresionante porque ¿cómo Jesús iba a permitir pues que prácticamente se iba a acabar su vida ahí, ¿no? Con la tempestad, que se iban a ahogar, que iban a estar, porque estaban con Jesús, o sea, realmente ahí no se les había revelado como tal, pues la persona de Jesús, porque si se les hubiera revelado por completo, pues ellos incluso hasta hubieran dado su vida primero antes que crucificaran a Jesús, ¿no? Yo creo que tenía que tener un pequeño equilibrio para que pudiera cumplirse todas y cada una de las profecías que están escritas pues directamente en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, pero pues necesitaban ellos un refuerzo de fe y pues prácticamente lo vivieron a la mala, ¿no? Porque los discípulos aún no dimensionaban por completo quién estaba con ellos y es por esto que se cataloga este pasaje como una fe que en ese momento se consideró poca, ya que el mismo Jesús les pregunta el porqué de su poca fe. Entonces, pues prácticamente sus discípulos sí creían, ¿por qué? Porque cuando dos versículos antes, en el versículo 25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. O sea, sí creían que Dios los iba a librar, pero no creían que aún en la paz, porque en este caso dice que pues en la tempestad, Jesús estaba durmiendo porque era humano y prácticamente estaba descansando de todo lo que él estaba viviendo alrededor, ¿no? De lo que él estaba predicando, que día y noche predicaba, día y tarde predicaba y en la noche se subía a orar al monte. Entonces, los discípulos creían que Jesús los iba a salvar, pero no que esa tempestad
pues no iba a hacer efecto en ellos, ¿no? Sabiendo que a lo mejor sí era muy fuerte el efecto visual, pero si Jesús estaba en la barca, no iba a permitir, de verdad, no iba a permitir que ellos se cayeran con su fe y que todos perecieran porque solamente él estaba dormido. Todavía no se les había revelado que era 100% Dios, porque sí sabían que era el Hijo del Hombre, el Jesús, el futuro Mesías de aquel momento, y que en ese momento pues no tenían la oportunidad de ver pues el resultado de lo que estaban haciendo, ¿no? Ellos veían los milagros, ellos veían los prodigios, ellos veían todas las parábolas que hablaban, pero no creían que iban a ser librados de la tempestad. Entonces, pues sí creían, pero a la vez no creían. Es como cuando a veces estamos en la iglesia y creemos que estamos escuchando la palabra de Dios cuando realmente estamos enfocados en otras cosas. Esto es lo que nosotros tenemos que evitar para que no seamos, pues incluso regañados por Jesús, ¿no? De decir, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Y pues prácticamente, pues caer rendidos delante de Dios, ¿no? Sabiendo que nos equivocamos y que necesitamos buscar redimir esa situación, ¿no? Vámonos directamente con fe débil, Romanos 4:20. Voy a adelantarme un poquito para que me quedan menos de 3 minutos y poder terminar aunque sea esta fe débil. Romanos 4:20 dice la palabra de Dios. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. El ejemplo que vemos desde el principio del capítulo 4 dice como título el ejemplo de Abraham. En este pasaje podemos ver al apóstol Pablo abordando el tema de la vida de Abraham, en donde se menciona que al enterarse de que la promesa de Dios era que iba a ser próspero y bendecido con larga descendencia, no lo dudó del todo, sino que dio cabida a que su fe avanzara al siguiente nivel. Su fe era débil, pero se fortaleció al grado de ver todas las cosas que él creyó y que él vio de parte de Dios al grado de llamarse el padre de la fe en el libro de Hebreos. Entonces, es algo que a lo mejor necesitamos fortalecer, pero que el momento está débil. Y ahora sí nos vamos con la fe firme. ¿Por qué? Porque en la misma cita dice, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. También este pasaje nos confirma que la prueba de nuestra fe tiene que estar en constante fortalecimiento, ya que podemos pasar de una fe débil a una fe completamente firme. La clave siempre va a ser fortalecer nuestra confianza en Dios y dándole en todo momento la gloria a Él, no a nuestros méritos ni a nuestras fuerzas, sino solamente nuestra confianza directa en Él. Y si el día de hoy tenemos fuerzas, darle gracias a Dios porque Él nos ha dado las fuerzas. Como cristianos debemos de tener esto presente desde ahorita, ya que la base de una vida en plenitud y en cobertura es creyendo que Él es suficiente para librarnos del mal en todo el tiempo y que va a querer vernos en el suelo con el mismo pecado de siempre. Este escudo de la fe nos va a ayudar a blindar por completo nuestra vida y si quisiera que la siguiente clase no se la perdieran para que pudiéramos cerrar esta parte del escudo de la fe y poder tener el avance de nuestra miniserie de la armadura de Dios. Espero que estos elementos les hayan servido bastante a ustedes para que ustedes tengan la oportunidad de siempre buscar fortalecer su fe y si a lo mejor ven caído a alguien que está a su alrededor que no tiene fe o que su fe ha sido menguada, ha sido pisoteada, ha sido tal vez pues disminuida, que ustedes sean para fortalecerlos a cada uno de ellos y saber que estamos para ayudar y estamos para bendecir a los que nos rodean. Así que me queda menos de un minuto, solamente me despido de ustedes. Por favor, agradezcan a Dios en sus casitas y nos vemos primeramente Dios la siguiente semana con la continuación de esta miniserie que es la armadura de Dios. Me despido de ustedes.